Después de que fue profanada el arca en Bet Semes por los propios israelitas, una completa falta de respeto, sobre todo falta de reverencia. Viene el lugar de Kiarat Jearim. En Kiarat Jearim, eh, el arca llega a casa de Aminadab. Ahí es recibida. Aminadab es una casa, me refiero por casa, me refiero a una casta, a un linaje de sacerdotes. Y Aminadab tiene un hijo llamado Eleazar, el cual, de acuerdo a las instrucciones de la Torah, es purificado, santificado, es lavado, y entonces se le consagra como sacerdote para que él pueda recibir el arca. Y entonces él recibe el arca y la ponen en casa, es decir, ahora sí, en la casa física de Aminadab. Estamos hablando de que estuvo casi 7 meses en territorio filisteo, y cuando llega a la casa de Aminadab, ahí se queda por 20 años. Durante esos 20 años, el arca ya no está en el tabernáculo. El tabernáculo estaba vacío, estaba sin presencia, sin gloria. Es decir, estaba Icabod. Y entonces el arca estaba de vagabunda, de un lado a otro, eh, casi casi como si estuviera mendigando un lugar en donde quedarse. Y cuando llega a casa de Aminadab, pues no es que haya quedado olvidada. De hecho el profeta Samuel ora por el pueblo, y él decide que ahí está bien que se quede. Sin embargo, pues el que el arca estuviera 20 años en ese lugar significó que durante 20 años no se podía celebrar Yom Kippur. No había una forma de santificar al pueblo porque no estaba en el tabernáculo. Pero a nadie le preocupaba tampoco. Nadie decía, pues hay que regresar al asilo o hay que nuevamente restaurar el tabernáculo. Simplemente la dejaron ahí durante 20 años, y aunque durante esos 20 años tuvieron paz y lograron vencer a los filisteos y consolidar un poquito el tiempo de los jueces, significó que 20 años el pueblo no recibió la bendición sacerdotal de Yom Kippur. Eh, Sin embargo, el arca fue una gran ayuda, y de hecho el lugar de Jearim, perdón, Kiarat Jearim, significa piedra de ayuda, y así es como el arca vino a representar una piedra de apoyo. Y nosotros, como sabemos, nuestra piedra de apoyo es el Mesías. Es a través de él que nosotros logramos tener el apoyo que necesitamos. Después de estos 20 años ahí, entonces, ya cuando estamos hablando del reinado de David, es decir, ya había pasado el tiempo de Samuel como juez, el tiempo de reinado de Saúl, entonces David dice, ok, llegó el momento de poner el arca en un lugar más estable, y pensaba llevarla a su casa, a la casa de David. Y entonces la sacan de la casa de Aminadab, y cuando llegan a un lugar llamado Nacom, o la tierra o la era de Nacom, ocurre un pequeño incidente. Las vacas se detienen, y entonces el arca empieza a tambalear, y entonces uno de los sacerdotes trata de sostener el arca. Y recuerdan, no sé si ustedes han leído esa historia, pero no sé si recuerden qué le pasa a este sacerdote. Cae fulminado. Exacto. Y la gran pregunta es, si la intención era que no se cayera el arca, ¿por qué Dios lo mató? ¿No fue Dios el que lo mató? ¿Por qué culpar a Dios?
Pues porque Dios estaba representándose en el arca. Hay un artículo que habla de esto, ¿no? Y que dice que no se puede tomar la autoridad o no se puede adjudicar uno mismo la autoridad. Supuestamente dice el artículo que es que cayó muerto porque se adjudicó la autoridad para sostener el arca, pensando que él podría salvar al arca, ¿no? Si es que el arca representaba a Dios, pues nadie puede salvar a Dios, sino que el mismo Dios puede salvarse a sí mismo. Muy bien, es muy buena interpretación y está acorde a lo que hemos estado viendo en otras estaciones donde estuvo. Por ejemplo, en el caso cuando estuvo en el templo del dios Dagón, eh, el arca se defendía solita, no necesitaba que alguien la defendiera. Y en ese Pero qué sentido, extraño, ¿no? ajá, Qué pero hay extraño una razón, perdón, sí, qué extraño que Dios Todopoderoso tenga que ser o en ese caso fuese representado por un objeto. ujú, ¿Hasta eh, dónde eso se consideraba idolatría y hasta dónde no llegaría a la idolatría? Dándole poderes al arca, poderes sobrenaturales. así es. Bueno, ya entraste un poquito después de que habíamos explicado, pero decíamos que el arca es la representación de la Shekinah, es decir, de su presencia a través de su rostro. Entonces, eso era la representación del arca y por lo tanto debería de tener, bueno, o más bien no debería, sino tenía en ella el descanso de las emanaciones o las virtudes, poderes que vienen de Dios. Ah, ok. Muchas gracias. Eh, y bueno, hay una razón principal. La razón principal es porque cuando el Señor manda construir el arca, Él da la instrucción de que el arca no se podía tocar, se debía de llevar a través de cargarla en hombros por las astas de las cuales estaba conformada. Esa era la forma de transportarla. Sin embargo, para David fue muy fácil decirle, ah, pues súbanla en una carreta y vámonos, como si fuera un refrigerador. Pero ese fue un gran error, un error de David. Y entonces este sacerdote, con toda la buena intención del mundo, eh, toca el arca cuando él como sacerdote sabía que no se debía tocar. Es más, como sacerdote debía haberle dicho a David, el arca no se transporta así, como si fuera una lavadora. El arca se sostiene por las astas. Y entonces aquí vemos un ejemplo de lo que ocurre cuando actuamos con buena intención, pero sin instrucción. Entonces, es importante que no solamente tengamos buenas intenciones, sino que sepamos actuar con buena instrucción. Eh, Pasa mucho con el concepto de los diezmos o las ofrendas principalmente, donde decimos, bueno, es que yo le presto dinero a un hermano para que él pueda comprar sus medicamentos o su comida, pero no es el medio correcto. El problema es que estamos actuando sin instrucción. Y el problema es que encontramos del otro lado, es cuando hay ofrendas, pero hay que llenar trámites y trámites como si estuviéramos en el SAT. eh, y entonces, ¿qué pasa? Que la familia se está muriendo de hambre, pero no se autoriza todavía el poder dar una ofrenda. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos actuando con instrucción, pero sin intención. Entonces, tiene que existir ambas, actuar con intención y con instrucción. ¿Tú crees, Juan, bueno, cualquiera que escuche esto cuando se esté grabando, por favor, entienda que es un comentario, que es instructivo, no vayan a malinterpretarlo, por favor. ¿Tú crees que los obispos reciben una instrucción de esto y los presidentes destacan? Instrucción sí se recibe. El problema es que ahí hay un conjunto de cosas en las que a veces se protege más eh, el arca
eh, que la instrucción en sí. Esto es algo que valdría la pena reflexionar. ¿Qué es más importante, el arca o la instrucción? Entonces, a veces tratamos de sostener el arca, pero lo hacemos sin la instrucción. Y entonces, ¿qué es el mensaje que tiene este evento? Que nosotros debemos de cuidar el arca, y vamos a volver a este ejemplo de las ofrendas o diezmos. Debemos de cuidar el arca que contiene los diezmos y las ofrendas, pero debemos de hacerlo con instrucción y con buena intención. Entonces debemos de encontrar ese equilibrio, y a veces eso es difícil. Es difícil en el mundo material en el que vivimos, cuando alguien nos está diciendo, hay que cuidar los recursos del Señor, pero ¿qué es más importante, los recursos del Señor o la familia que se está muriendo de hambre? Entonces ahí hay una reflexión importante, ¿sale? Sí. ¿Qué pasa aquí? Que David dice, no, ¿saben qué? Esto está peligroso. El arca se queda aquí en Nacón, y entonces se queda ahí por unos meses, ojo, unos meses, y entonces resulta que trae prosperidad a la región. Se convierte en un instrumento de bendición, y cuando esto llega a oídos de David, dice, ah, caray, yo pensé que era peligroso, entonces ahora sí, viene de regreso. ¿Qué pasa? Que entonces ahora sí pide instrucción y se da cuenta de cómo se tiene que transportar el arca, prepara y santifica a los sacerdotes para que la transporten, y entonces ahora sí la van cargando en sus hombros. Se dice que cada 6 pasos él ofrecía un sacrificio. Imagínense, toman el arca, 6 pasos saliendo de la región de Nacón, y entonces ofrece sacrificios. Eh, Se convierte todo en una fiesta porque las cosas ya están resultando bien, y cuando llega a Jerusalén, eh, sale a recibirla, a recibirlo su esposa Mical, y se da cuenta de que uno no trae vestido real, es decir, viene vestido con su túnica y con el efod del sacerdote. Ya habíamos explicado que David, además de ser rey, fue sacerdote, y además de ser sacerdote, también, bueno, él tuvo el sacerdocio de Melquisedec, y es un caso especial porque no existe un rey que haya cumplido con estas características más que Salomón y David, que eran reyes, sacerdotes y profetas. Fueron los únicos. Y en este caso, David, vestido con estas prendas, recibe el desprecio de su esposa. Y más adelante, ahí vienen en las escrituras que yo les dejé, su esposa le dice, eh, veo que vienes contento, que vienes feliz, pero tenías que venir vestido en harapos. Ojo, le está diciendo harapos, o le da el desprecio porque viene vestido con el efod, con la prenda sacerdotal. Y entonces David no le contesta mal, acepta el regaño de su esposa y le dice, bueno, obviamente yo estoy parafraseando y estoy siendo más modernista, pero le dice, ok, yo te estoy ofendiendo tus ojos, entonces no me importan tus ojos, me importan los ojos de mi Dios. Y a los ojos de él es a quien yo agrado. Y entonces no se enoja con ella, no se divorcia, no la manda a matar, aunque podía haberlo hecho. Lo único que hace es no volver a tocarla como mujer el resto de su vida. Y dice la escritura que ella jamás tuvo hijos de David. Entonces, esto es una forma políticamente correcta de mostrar el desprecio hacia alguien, y así como ella despreció a David como sacerdote, ella, perdón, él la desprecia a ella para no darle descendencia. Y entonces, es, en aquella época era una tragedia que eso sucediera, ¿no? Pero a final de cuentas, el arca, que es lo que nos importa,
llega a Jerusalén y empieza a vivir en la casa de David. Y es cuando entonces se da cuenta David de que el arca ha sido, pues ahora sí que errante, de que el tabernáculo pues ya prácticamente ya no servía para nada. Y entonces dice, hay que hacerle una casa a mi Dios. Es cuando pide construirle el arca, pero Dios le dice, pues tus manos tienen tanta sangre que el templo en lugar de ser blanco va a ser rojo. Entonces mejor vamos a dejar que tu hijo la construya porque a su reino le traeré paz. Y es cuando Salomón construye el templo, ya vimos sus características, ya vimos que se reciben nuevas revelaciones donde el templo eh, es diferente, contiene los elementos esenciales del tabernáculo, pero es totalmente distinto al tabernáculo. Y entonces comienza una era de doctrinas diferentes. Empiezan a enseñarse cosas distintas, adaptaciones diferentes, eh, y para nosotros esto es muy importante porque, como les decía, el templo, perdón, el tiempo de David y de Salomón representaron una restauración. Y nosotros estamos en ese tiempo. Para nosotros el saber que el templo puede ser modificado y que puede recibir cosas distintas es algo que debe de estar en nuestra mente y no pensar que porque las cosas están cambiando, las cosas están saliendo de control o que algo está mal. Simplemente se van dando nuevas revelaciones, se hacen nuevas adaptaciones y lo que sí es importante entender es que Salomón dice que, eso es algo que también vale la pena tener presente. Cuando Salomón construye el templo, eh, perdón, bueno, sí, antes de que Salomón construyera el templo, él se casa con la hija de Faraón. Y recordemos que el arca estaba en la casa de David, ahí era donde vivía Salomón. ¿Qué pasa? Que Salomón se casa con la hija de Faraón y dice, esta mujer no va a vivir en la casa donde está el arca de mi Dios. A pesar de todas las muchas esposas y las muchas concubinas que tuvo, había reverencia en él. Y entonces él dijo, donde esté mujer pagana, no va a estar el arca. Y entonces es interesante porque le manda a construir una casa a la hija de Faraón. Esa es la razón por la que se menciona a estas dos mujeres eh, entre las eh, no, entre las 600 esposas que tuvo y las 400 concubinas. Porque la hija de Faraón, mujer pagana, no vive en casa de Salomón, sino que le manda a construir una casa, una mansión, para que ahí viva, porque no quiere que se junte con el arca. Construye el templo y ¿alguien recuerda cuánto duró la construcción del templo? 40 años. 7 años. 7 años, así es. Yo pensé era como el de Lago Salado. No, dura 7 años. De hecho, el templo de Salomón tampoco era una construcción gigantesca, no era así, vamos a decir, no era gloriosa como construcción. El templo de Salomón no lo era, pero Nefi dice que sí. Sí, o sea, de hecho, si nosotros decimos, bueno, el templo del lago Salado, es impresionante, sí es impresionante, pero como construcción es más impresionante el edificio grande, blanco y espacioso que está enfrente, que son las oficinas de la iglesia, que le sobrepasa por mucho. Prácticamente es un rascacielos en Utah. Es como 10 veces el templo, ¿cierto? Exacto. Entonces, hay construcciones más extraordinarias que los templos, pero los templos son especiales. Pero ahora, ¿en dónde radica la especialidad o la grandeza del templo de Salomón? Que en esa época eh, se construían altares a los dioses paganos. Y de hecho,
aunque existían ya las pirámides de Egipto, la adoración a los dioses no se hacía en las pirámides, se podía hacer en cualquier altarzucho que se pudiera construir. Es la primera vez en la historia que existe una casa para un dios. Eso es lo que lo hace diferente. Incluso después del templo de Salomón es cuando se empiezan a construir en Grecia los templos a los dioses. Pero es Faraón, perdón, es Salomón el primero que le construye una casa al dios del cielo. Eso es lo que lo hace especial y la razón por la que muchos querían ir al lugar donde estaba la casa del dios de los hebreos. Entonces, esto es lo que lo hacía especial. Esto para nosotros es importante porque nos hace sentir y nos hace saber cómo deberían de ser los templos para nosotros. Es la casa del Dios del cielo. La pregunta es, ¿nosotros estamos actuando eh, acorde a que la gente voltee a vernos y nos diga, Él es el que entra a la casa del Dios del cielo? Que vengan la gente a nosotros, así como la gente iba a Salomón. Entonces tenemos todas las cualidades, quizás no la riqueza, pero por lo menos sí las cualidades para poder ser como Salomón. Y espero que no tengamos todas las Juan, obras que tuvo Salomón. Juan, Sí, hola. Ah, estabas hablando que David y Salomón fueron partícipes de una restauración. ¿Esto puede ser algo semejante a lo que pasó en Kirtland, con el templo cuando se construyó y fue de alguna manera el primer templo en la restauración? mm, sí, prácticamente nuestros templos han sufrido una constante, ay, se me fue la palabra, bueno, una constante modificación conforme se han ido revelando diferentes cosas. Por ejemplo, en el templo de Kirtland, pues no había investiduras, no existían bautismos vicarios, sin embargo, era un lugar de instrucción, que esa es la razón principal por la cual se construye el templo. Eh, y tenía características muy diferentes porque había un altar para el sacerdocio de Aarón y un altar para el sacerdocio de Melquisedec. Entonces eran unas cualidades muy diferentes a las que vemos hoy en día. Cuando se construye el de Nauvoo, tiene otras características que ya no tienen nada que ver con las del templo de Kirla. Y así, conforme han ido, conforme ha pasado el tiempo, los templos han recibido ciertas modificaciones, incluso en la forma de administrarse las ordenanzas. Y sí, es porque es parte de la restauración. Cuando venga el Mesías en el milenio, el templo va a tener una función muy distinta a lo que conocemos hoy en día. ¿Cuántos obreros había en el templo de Salomón? ¿Eran así como cientos? Bueno, de hecho, pues, como decía hace un ratito, el templo, ya que adquiere una categoría ya como casa de Dios, adquiere una característica de ser un templo industrial. Entonces sí había, eh, creo que si no mal recuerdo, en el tiempo de Salomón eran casi como 400 sacerdotes oficiando al Órale, mismo tiempo. sí eran Eh, bastantes. sí, y ya en el Imagínate, templo, imagínate la escena, ¿no? De cuántos sacrificios se hacían cada día y toda la sangre y el cochambre que había. sí, y eso implicaba realmente una labor de limpieza extraordinaria, porque realmente sí era necesario limpiar y lavar, ¿no? El templo tenía que estar blanco siempre, entonces no era cosa sencilla. Muy bien. Ahora, ya como parte final, de manera muy rápida, voy a pedir que ustedes me puedan compartir la frase que a ustedes les pareció la más correcta, o más bien que les haya gustado, que les haya impactado a ustedes. Entonces, les voy a dar la palabra conforme
los veo a ustedes en pantalla. Entonces, primero sería Marta, después Gaby, después la hermana Rosalinda. Lo leo todo, ¿verdad? Bueno, Ujú. ujú. Estas frases son parte de la oración dedicatoria, de las cosas que dijo Salomón en esa oración. Entonces, bueno, vamos a conocer qué es lo que a ustedes les gustó. Dice, es en el 37. Si en la tierra hay hambre o pestilencia o tizoncillo o añublo o langosta o saltamontes, y si sus enemigos los sitian en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga o enfermedad que haya, toda oración y toda súplica que haga cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sienta el remordimiento de su corazón y extienda sus manos hacia esta casa. Escucha tú en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdona y actúa, y da a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Muy bien, gracias, Marta. Sí. Gaby. Bueno, Gracias. sí, ¿tienes frase? Sí. Ok, Me gustó el 29 que dice que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, y que escuches la oración de tu siervo haga hacia este lugar. muy bien, gracias, Gaby. Hermana Rosalinda. A mí lo que más me agradó y que se apega a nuestro tiempo es que dice que para que todos los pueblos de la tierra conozcan, ay, se me apagó, a ver, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. O sea, Muy bien, hermana. Muchas gracias. gracias. Hermana Laura. Yo elegí la siguiente. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prestos cortados y decaerán como verdor de renuevo. Espera en Jehová y haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Muchas gracias. Hermana Sofía, ¿usted tiene alguna escritura? Sí, yo escogí, dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Escúchalos cada vez que te invoquen. Ok, muchas gracias. Hermana Isa. El 28. Ok, Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, escuchando el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. muy bien, muchas gracias. Hermana Sonia, ¿usted tendrá escritura? Bueno, no sé si pueda, Sí, dame un Ok. segundito y ya te la leo. Dame un segundo. Sí, hermana, no se preocupe. Era el versículo 36. Dice, escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, para que les enseñes el buen camino por el que deban andar. Y después hasta el 37, si en la tierra hay hambre, o pestilencia, o tizoncillo, o anubio, o langosta, o saltamontes. Y también el 38, toda oración y toda súplica que haga cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cuando cualquiera siente el remordimiento de su corazón y extienda sus manos hacia esta casa. Escucha tú en los cielos el lugar de tu morada. Muy bien, muchas gracias, hermana. Carlitos, no sé si tú habrás elegido algún pasaje. Sí, la verdad que sí. Y concuerdo con todos los anteriores. Sí, están buenísimos. Pero me gusta mucho, en todas las oraciones dedicatorias, esta es la parte que retoma, ¿no? Dice el 23, oh Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el convenio y la misericordia a tus siervos,
que andan delante de ti con todo su corazón. La verdad es que es maravilloso el poder dirigirnos a Dios y reconocerle como tal, como nuestro Dios. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, buenas noches, bienvenido. Estamos leyendo algunos pasajes que seleccionaron de acuerdo a su perspectiva, que les haya gustado sobre la oración dedicatoria del Templo de Salomón. Bueno, les voy a dejar una tarea. Yo les voy a mandar la diapositiva para que ustedes puedan completarlo, incluyendo la frase que ustedes eligieron y de todas las demás que ustedes escucharon, que puedan elegir otras dos. No necesariamente puede ser todo el versículo, sino solamente la frase, así que ustedes digan, de todo el versículo, esa es la frase que me gustó. O esa es la que concentra el mensaje, ¿no? Ciertamente toda la oración dedicatoria es buenísima, es muy instructiva, pero sí hay ciertas frases que a nosotros nos dicen mucho, como decía ahorita la hermana Rosalinda, por los tiempos en los que vivimos o por nuestra propia experiencia. Entonces, esto se va a quedar de tarea, que ustedes puedan incluir la frase que a ustedes les gusta y otras frases que les haya gustado a otras personas de la clase. Podríamos, perdón, hermana Linda, usted primero, después yo. Ay, perdón, gracias. Es que yo anduve tratando de encontrar la dedicatoria del templo de aquí, de México, en Aragón, y no pude ubicarla. No sé. Están en la página, hermana, en la página del templo. Ajá. Yo lo busco y se lo paso. Están las del 82, Ajá. 2015 y la del 2018. Muchas gracias, Carlos. Porque yo también estaba buscando, digo, hace un tiempo. Ajá. Y sí, déjenme, me sumerjo otra vez y se las paso. Espero, muchas gracias. Y tocando el tema de que decía la hermana, Juan, ¿qué te parece si buscamos también algunas oraciones dedicatorias de los templos y podemos compartir alguna frase, ¿no? Porque hasta donde yo entiendo, José Smith también se basó en la oración dedicatoria del Templo de Salomón, se preparó para poder recibir la oración dedicatoria del Templo de Kirtland. Y de ahí, pues... Sí, adelante. Ok. Sí, sería bueno, así como dice Carlitos, si pueden encontrar de otros templos, ya sea el de la Ciudad de México, o de algún otro templo, la oración dedicatoria, pueden elegir también una frase, incluirla, y si no encuentran de otros templos, por lo menos sí, del templo de Kirtland, que es la que está registrada en Doctrina y Convenios, y elegir quizá una frase que a ustedes les guste. Ya solamente como conclusión, con respecto a este tema de la oración dedicatoria, les comparto que una de las cosas que yo he aprendido es de que el espíritu que surge de Satanás trata de impedirnos que oremos, que nosotros no nos acerquemos al Señor de manera personal, a través de la culpa, a través del enojo, a través del olvido, como hemos visto en la clase de hoy. Sin embargo, el Señor desea tener una convivencia personal con cada uno de nosotros. Yo deseo que podamos acercarnos y que si no tenemos el deseo o si hay algo que nos impide orar, que podamos orar para pedir que ese sentimiento se vaya. Aun cuando no tengamos ganas, es cuando más debemos de orar. Cuando más estemos enojados y digamos, es que ahorita no me siento con ganas de orar, hágalo con más fuerza. Pero para poder orar con la mente de Dios, necesitamos
orar para pedir revelación para nuestras oraciones. Eso es algo que yo aprendí con las oraciones dedicatorias. Las oraciones dedicatorias, perdón, son oraciones reveladas. Y es en la forma en la que nosotros podemos ver lo que significa tener la mente de Dios. Que ojalá y podamos pedir por nuestras vidas de una forma revelada. Es mi ruego en esta ocasión y lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas, quejas? Tenemos solamente... En el chat ya puse los links que donde aparecen las oraciones dedicatorias, hermana Linda. Sí, gracias, ya las vi, gracias. Y ahí están. Iba a hacer otro comentario acerca de las oraciones. Si me acuerdo lo hago. Ya se me fue. Ok. Hermana Rosalinda, ¿va a hacer algún comentario? No, muchas gracias. Yo sí, hermano. Adelante, hermana. Les quería compartir, ahorita que estaban hablando del templo, de hecho tengo un pequeño video. En plena pandemia, de pronto, no sé cómo me empecé a sentir como con una necesidad grande de ir al templo, a pesar de que yo sabía que estaba cerrado y que pues estábamos en pandemia, estaba todo cerrado. Y le pedí de favor a una persona que me llevara. Pero nunca, o sea, él nunca sabía dónde iba a ir yo, sino le dije, ¿me puedes llevar a un lugar? Me dijo, sí. Digo, pero es hasta el Aragón. Dijo, ay, no, está muy lejos. Le digo, hazme el favor. Y fue en diciembre. La verdad estaba muy precioso el templo y la verdad me ayudó mucho, aunque sea estar por fuera. De hecho, grabé. Es una experiencia maravillosa. Ahora sí que sentí muchas cosas muy bonitas. Y la verdad es que es muy bonito estar ahí, aunque sea por fuera. Así es, hermana, muchas gracias. Y Perdón, esta hermana pregunta, Sonia, ¿quería sí. comentar algo? Ok, Carlitos. en 2 segundos. Eso que comenta la hermana Laura, me acuerdo mucho de Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Ella también estaba orando. No entraba hasta el lugar santísimo, pero oraba también en el templo, que es un lugar sagrado. Desde que entramos a los jardines del templo, pues es un lugar sagrado. Y entonces es maravilloso el poder estar aún ahí. No es necesario llegar hasta la cúpula, ¿no? Hasta el Ángel Morón. Con que estés en los jardines, es sagrado. Así es, Carlitos, muchas gracias. Bueno, ya no nos da tiempo de acabar con oración. Háganla en casa. Muchas gracias por haber estado en esta clase. Cuídense mucho. Gracias, Dios les Gracias a todos. Buenas Gracias. noches. Gracias a todos. Gracias, Juan. Bye. Gracias, Bye. buenas noches. Cuídense mucho.